Epidemiología y Salud Pública. Aquí tienen esta información. Yo se las hice llegar. Con esa se pueden ayudar en su estudio. Y recuerden que no estudiamos solo para un examen, ¿no? Todo lo que puedan leer siempre, por eso yo les pongo, le coloco el slide, ¿no? Le presento el contenido. Ustedes tienen el programa donde está el contenido que tienen que estudiar. Yo les presento un slide con información para orientarles y tienen una bibliografía donde tienen que ir a investigar. Así que herramientas tenemos. No siempre en un libro de texto ustedes van a encontrar el programa así de la asignatura totalmente en un solo libro, ¿no? Por ejemplo, hoy vamos a desarrollar la unidad 3, dinámica de salud de la población. Ustedes van a ver que un libro se enfoca más en un aspecto que en otro, y entonces ustedes hacen un balance. Tienen tres libros para el estudio de la epidemiología. Epidemiología básica de Bonita, la epidemiología de León Gordis y la epidemiología de Daniela Padrón. Con esos tres textos ustedes van a ver, hay veces que un capítulo está mejor desarrollado un tema que en uno que en otro, y ustedes pueden comparar la información. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, entonces vamos a desarrollar el tema de hoy. Vamos a desarrollar el tema de hoy. Bueno, hoy vamos a comenzar entonces el inicio de la unidad número 3. Si se fijan en su programa de estudio, en la unidad número 3, la dinámica de la población. Voy a brevemente a conversar un poquito con ustedes. Hay veces que quito el slide para ver si por el chat ustedes interactúan conmigo y así tengo una referencia. ¿No me están escuchando bien? ¿El sonido está bien, el audio? Bien. Bueno, vimos la primera unidad, que es los servicios de atención a la salud. Pasamos a la segunda unidad, que fue el proceso salud-enfermedad. Y dentro del proceso salud-enfermedad vimos la epidemiología, fue la clase número 3. La herramienta, la disciplina, la ciencia que se encarga de estudiar el proceso salud-enfermedad. Después, comenzamos a estudiar el enfoque ecológico en el proceso salud-enfermedad y vimos que hay una inmensa relación entre el medio ambiente y la salud y cómo los factores ambientales son importantes en el proceso salud-enfermedad. Y ahí analizamos el modelo ecológico, el enfoque ecológico que se basa en la tríada ecológica en la epidemiología, que son el efecto que hace el ambiente en la salud, el agente causal de la enfermedad, que es un factor, el ambiente puede ser biológico, físico, químico, social, psicológico. Hay varios factores factores causales de enfermedad o agentes causales. Y en esos factores, a la hora de estudiar esos agentes causales, analizamos básicamente los agentes biológicos en la aparición de las enfermedades. Ejemplificamos cómo el agente causal se puede comportar de distintas maneras. Hay distintos tipos de agentes causales: virus, bacterias, parásitos, hongos. Y vimos que hay un modelo general para estudiar la relación entre el agente causal
el ambiente y el huésped susceptible en la triada ecológica, que es el de las enfermedades infecciosas, y que ese modelo se puede aplicar a otras enfermedades no infecciosas. El agente causal tenía variaciones, el huésped susceptible tenía variaciones y el ambiente tenía variaciones. Y había una interrelación entre ellos. Estudiamos los elementos que formaban la cadena epidemiológica, del reservorio, la puerta de salida, la vía de transmisión, la puerta de entrada y el huésped susceptible. ¿Cómo se comportan cada uno de ellos? ¿Y con qué interrelación se produce entre estos elementos? Después pasamos a otro tema, que fue el de la clase número 5, que es la causalidad en epidemiología. Y vimos que es importante conocer las causas de las enfermedades y los factores que influyen en estas enfermedades para atenderlas, prevenirlas y curarlas. Y que muchas veces es fácil establecer la relación causal entre un factor y otro, pero muchas veces en epidemiología esto es complicado porque no siempre hay una relación causal directa, sino que puede haber una relación causal indirecta. En ese caso analizamos 3 tipos de causas: los factores causales que son suficientes para una enfermedad, los factores causales que son necesarios y los factores causales o factores de riesgo. Y vimos que en general en la salud, en la enfermedad, son 2 elementos que están contrapuestos y que muchas veces establecer el límite entre uno y otro se hace difícil por este complicado proceso, ¿no?, que hay de causalidad. Y vimos algunos requisitos que tiene que tener un factor causal para poder identificarse. Vimos la investigación causal, lo importante que es, cómo se diseñan los estudios para identificar si hay una relación causal entre un factor de riesgo y una causa y su efecto, que en este caso sería la enfermedad. Y vimos que habían 2 tipos de estudios fundamentales, que son los estudios observacionales y los estudios experimentales, que son muy importantes cuando se hacen comparativamente, porque ese es uno de los objetivos principales de la epidemiología: la causa de la enfermedad y los factores que influyen en la enfermedad. De manera entonces que ya tenemos una base, un conocimiento teórico previo que nos va a permitir ahora agregarle más conocimientos teóricos de epidemiología a su aprendizaje, ¿no?, de esta importante disciplina. Y entonces el tema de esta unidad número 3 es la dinámica de la población. Recuerde que la salud pública se basa, y la epidemiología, el marco de análisis no es el individuo, sino la población. De manera que los problemas de salud los vemos no desde una perspectiva individual, sino una perspectiva colectiva. Tenemos que tomar en cuenta el comportamiento de las enfermedades a nivel individual y el método clínico, importante, pero nuestro enfoque está dirigido hacia la población. La población es algo cambiante y dinámico. Y estos cambios tenemos que estudiarlos, conocerlos y comprenderlos, porque obviamente estos cambios van a influir en el estado de salud, en el comportamiento de las enfermedades, en la organización de los servicios de salud. Hay 2 cambios importantes en esta dinámica, que son la transición demográfica y la transición epidemiológica, que lo vamos a analizar hoy. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en la población
en los últimos 50 años, en los últimos 100 años, en cuanto a su estado de salud, en cuanto a los servicios de salud, en cuanto a la dinámica que tiene la vida de la población? Bueno, hay cambios importantes. Por ejemplo, hace 100 años la natalidad era mucho mayor que ahora. Nacían mucho más niños. Las familias tenían muchos hijos. Si no, pregúntenle a sus abuelos. Fíjense en sus abuelos y compárense ustedes con sus abuelos. Familias de 7, de 8, de 10, de 15 hijos. No existían métodos de planificación familiar, no se conocían esos métodos y la familia era numerosa. Había una alta natalidad. Había una alta mortalidad porque había muchas enfermedades infectocontagiosas que causaban muerte. No habían métodos adecuados de control y tratamiento. Predominaba la población joven. La población estaba distribuida un poquito más armónicamente entre el campo y la ciudad. No estaba tan concentrada en la ciudad. Y no habían, la familia no tenía que cuidar tanto de tantos ancianos como ahora. Hay veces que entre varios hijos se podían compartir el cuidado de sus padres. Hay veces que ahora un hijo tiene que cuidar a dos padres, a dos ancianos envejecidos. Entonces, la dinámica de la sociedad ha cambiado muchísimo y eso ha impactado en los servicios de salud. La demanda de servicios de salud era básicamente personas que acudían a buscar atención médica cuando tenían una neumonía, una enfermedad respiratoria, una enfermedad diarreica, de diversa índole, ¿no? Varía en distintos países, ¿no? Las características, la prevalencia de las enfermedades infecciosas, pero básicamente era eso. Se curaba el paciente y no volvía más al médico. No había tanta proporción de pacientes con enfermedades crónicas, hipertensos, diabéticos, enfermedades cardiovasculares, que continuamente están demandando atención. Entonces, obviamente había un cambio en la dinámica, ¿no? En el comportamiento de la población. Es lo que vamos a analizar hoy. Para eso vamos a analizar la relación que tiene la epidemiología con ciencias como la demografía. Recuerden, en el capítulo 1 le mencionamos que la epidemiología tenía que apoyarse en otras ciencias, ¿no? Y vimos en la unidad 2 el tema de la ecología. Bueno, otra de las ciencias en la que se relaciona y se apoya la epidemiología es con la demografía, que se encarga de estudiar desde el punto de vista cuantitativo a la población. Por eso vamos a entender este aspecto muy importante. Vamos a analizar algunos conceptos básicos. Demografía es la ciencia que estudia la población humana, su estructura, mide cuantitativamente esa población, la contabiliza por grupos de edades, sexo, ubicación geográfica, estudia sus movimientos, hace proyecciones, ¿no? En cuanto a la población, si va a crecer, si va a decrecer. Es muy importante. Si el objeto de estudio nuestro es la población, tenemos que saber cuantitativamente qué dinámica tiene esa población. Entendemos por población humana al grupo de personas que viven en un mismo lugar, en un ambiente geográfico definido.
Puede ser el área de un puesto de salud, puede ser el área de un municipio, puede ser el área de un estado, puede ser la población de un país, es decir, algo delimitado, ¿no? Que se delimita geográficamente y que obviamente comparten las mismas condiciones ambientales, culturales, sociales. Eso es población. La población se estructura por edades, por sexo, por grupos de edades, ¿no? Tenemos recién nacidos, lactantes, preescolares, escolares, adolescentes, adultos jóvenes, adultos maduros, adultos mayores. En el caso de las edades, la población, en demografía se utiliza el término de la edad, los años cumplidos. En el caso del tamaño de la población, va a depender del límite geográfico que uno le ponga, pero también hay otros factores en los que podemos estructurar la población por su clase social, ingreso, ocupados, desocupados, empleados, desempleados, ¿no? De ingreso bajo, de ingreso medio, de ingreso alto, todo eso es. Eso es área de estudio de la demografía y esas herramientas nos sirven de base para nuestro trabajo. Es importante que en demografía aclarar este punto, ¿no? La edad puede ser absoluta o edad demográfica. La edad demográfica es la edad cumplida. Y la edad absoluta es obviamente, es importante por lo menos en los niños, ¿no? Los recién nacidos hasta los 28 días. Básicamente todos tenemos una edad absoluta. Usted saca su fecha de nacimiento, cuántos años, cuántos meses y cuántos días tiene. Pero en demografía nos interesa la edad cumplida, ¿no? Para estudiar la dinámica de la población utilizamos métodos representativos y hay dos fundamentales que son las pirámides poblacionales y el diagrama de Lesis, que es una representación gráfica de la población por edades. ¿Qué elementos nos interesan de la dinámica poblacional? Los movimientos naturales, que son aquellos que hacen aumentar o descender el número de habitantes. Hay dos fundamentalmente que son los nacimientos y las muertes, ¿no? Son movimientos naturales que modifican el tamaño de la población. Estos movimientos naturales se calculan, ¿no? En base a tasas de natalidad, de mortalidad y la tasa de crecimiento vegetativo. Por ejemplo, la tasa de mortalidad nos dice cuántas personas han nacido cada 1000 habitantes. Estas estadísticas se dan en cada 1000 habitantes. Y ella se puede medir en un año en %. Decimos que una natalidad es alta cuando está por encima del 30%. Moderada cuando es el cambio, ¿no? De un año a otro. Está entre el 15 entre el 30 y el 15 y baja cuando está por debajo del 15%. Al comparar un año con otro, la tasa de natalidad. La tasa de mortalidad también de funciones entre el número de habitantes por 1000. También se usan estos valores de referencia para decir que hay una natalidad alta y una natalidad baja.
La tasa de fecundidad es otra variable que estudia la dinámica poblacional. La cantidad de nacimientos en el numerador y en el denominador, mujeres entre 15 y 49 años. También otros indicadores de movimiento dinámico son la tasa de mortalidad específica por edad. Se calcula dividiendo las defunciones entre la población de esa edad por 1000. Una tasa muy utilizada es la tasa de mortalidad infantil, que es el número de fallecidos menores de 1 año entre la población de 1 año por 1000. Y es un indicador muy importante porque nos permite evaluar, por ejemplo, la calidad de la atención materno-infantil. Es un indicador muy utilizado para medir los servicios de salud materno-infantil, porque cuando hay una alta mortalidad infantil es porque los servicios de salud materno-infantil tienen deficiencia. Una tasa óptima podría ser una tasa de menos de 10 fallecidos por cada 1000 nacidos vivos, por ejemplo. Los países que mejores indicadores de salud materno-infantil tienen alcanzan tasas hasta de menos de 5 por 1000 nacidos vivos. Entonces, las tasas son un indicador muy importante, expresan relaciones en un acontecimiento demográfico en un periodo y en base a una población media durante ese periodo. Tasa de natalidad, tasa de fecundidad legítima entre mujeres casadas y no casadas, muy importante cuando, por ejemplo, se analiza el embarazo en adolescentes, por ejemplo. Hoy en día es muy frecuente, esta tasa de fecundidad legítima baja mucho, cada vez las parejas, las familias se comprometen menos, ¿no? Menos matrimonios. Son factores culturales, ¿verdad? Influyendo, ¿no? Factores culturales, factores de comportamiento. Entonces, básicamente, al analizar la dinámica poblacional, debemos tomar en cuenta que hay factores que modifican esta dinámica. Los nacimientos, por supuesto, aumentan la población, las defunciones las disminuyen, la inmigración aumenta, inmigrante es el que viene, emigrante el que se va. La emigración disminuye la población. Hay lugares donde hoy en día esto es un problema para los servicios de salud, tanto la inmigración. Hay países donde están recibiendo una gran cantidad de inmigrantes, en Europa, por ejemplo, y eso es un problema para sus servicios de salud porque llegan con problemas de salud que traen, ¿no? Otros países tienen problemas porque están emigrando muchos habitantes de su país, entonces eso está causando dificultades, ¿no? Sociales. Le pongo, por ejemplo, el caso de mi país. Los jóvenes se han ido y los viejitos han quedado solos. Y eso es un gran problema. Es un problema para los servicios de salud que tienen que planificar para atender a personas mayores. Muchas veces tienen que organizar centros de atención al adulto mayor, toda una infraestructura. Y se dan fenómenos que es muy interesante estudiarlo y comprenderlo. En términos generales, la población ha cambiado, ¿no? Fíjense, año 1750. Menos de 1000 millones de habitantes habían en este planeta. Estamos por el año 2020
En este momento hay alrededor de 7.000 millones de habitantes en la Tierra. Fíjense, entre el año 1950, cómo se aceleró el crecimiento, ¿no?, de la población. Sobre todo en los países en desarrollo, países subdesarrollados. Los países desarrollados, más bien ahora están en una fase decreciente, ¿no?, de su población. Si seguimos así con esta tendencia demográfica, para el año 2150 llegaremos a cerca de 12.000 millones de habitantes. Imagine cómo serán los servicios de salud en ese momento, ¿no? ¿Cómo será? ¿Cómo será su trabajo como médicos, ¿no?, para este año 2050? Cerca de 10.000 millones de habitantes. Este proceso se conoce como transición demográfica, ¿no? Hay un cambio enorme, ¿no?, en la sociedad. Fíjese, en el año 1950 no llegamos a 3.000 millones y en 70 años se duplicó la población mundial. En 70 años se duplicó la población mundial. Impresionante. Eso ha generado toda una dinámica, ¿no?, de cambios. La transición demográfica. Esta teoría trata de formular una explicación al cambio poblacional a través del tiempo, analizando todos los factores que influyen en esos cambios demográficos. ¿Por qué ha aumentado la población a esa escala? Se ha duplicado la población mundial en 70 años. Bueno, gracias a la modernización que ha tenido la sociedad, ¿no? En general, mejoraron las condiciones de vida y salud de la población. Aumentaron los niveles de educación, de ingresos, industrialización. Y eso ha hecho que la gente se animó a tener hijos y disminuyó la mortalidad. Aumentó la natalidad y disminuyó la mortalidad y creció la población. Fíjese el descenso de las tasas de natalidad a inicios de siglo, ¿no? En países, esto es un país promedio, ¿no?, en América. Cómo baja la tasa bruta de natalidad y cómo baja también la mortalidad. Un momento en que aquí en esta etapa, ¿no?, en el año alrededor del año 1950 pasaba esto, ¿no?, aumentando la natalidad y disminuyendo la mortalidad, y ahí viene la explosión demográfica. Este proceso es variable, ¿no? No en todos los países se da de la misma forma. Influyen factores económicos, sociales y culturales. Analizamos, por ejemplo, los países de América Latina según la etapa de la transición demográfica. Se habla de una etapa de transición moderada, una transición avanzada y una transición completa. Bueno, en esta transición moderada hay una alta natalidad y la mortalidad es moderada. Esta población crece. Son países que tienen una transición demográfica moderada, ellos crecen. Pero miren, aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, hablando de Cuba. La población anualmente decrece la población. Impresionante, la población está bajando. La fecundidad es muy baja.
si yo les contara que en Cuba casi la cantidad de mujeres la cantidad de mujeres en tasa de fecundidad, la mayoría de las mujeres tienen un hijo. La mayoría de las mujeres tienen un solo hijo. Y si es un hijo varón, no alcanza para reemplazar a otra mujer que siga aumentando la población, ¿no? La mayoría de las mujeres tienen un hijo. Le siguen las que no tienen hijos. No las que tienen dos, no. Después la mayoría de las mujeres tienen un hijo y después están las que no tienen ninguno. Es muy común encontrar mujeres que no tienen hijos, mujeres jóvenes sin hijos. Eso hace que no haya reemplazo para... Si hay un millón de mujeres en edad fértil, pasan 10 años y después de esos 10 años hay 5 o 6 millones, se reduce a la mitad. O sea, la población decrece. Y como baja la mortalidad, se envejece la población y se crea un problema demográfico, ¿no? Ese proceso se está dando también, aunque todavía no hay reemplazo, no hay capacidad de reemplazo en Uruguay, Argentina, Brasil, Panamá, México. Baja fecundidad y baja mortalidad. Pero la fecundidad no llega a ser tan baja a este extremo de que ni siquiera hay para reemplazar, ¿no? A las parejas. Ingeniero, se pegó ahí. Me quedé solo dando la clase. No. Ya, estamos. Disculpen, pensé que tenía el computador trabado. No me respondía ninguna tecla. Casi que desconecto la clase y la vuelvo a reiniciar. Entonces continuamos con el tema, ¿no? ¿Qué instrumentos utilizamos, ¿no? Demográficamente para representar la población? Tenemos la pirámide poblacional. Aquí les presento una pirámide poblacional. Se representa la población, la cantidad de habitantes en una población definida, ¿no? Un país, un estado, un continente, un municipio. Es un histograma, por así decirlo, se representa de 5 en 5. Los intervalos son de 5. A un lado está el sexo masculino, al otro el sexo femenino. Desde 0 hasta más de 80 años. Estas son las características del histograma, ¿no? De la población. Y esto nos da una representación, por lo menos aquí vemos una base ancha. Hay mucho más. Aquí tenemos 2 millones de niños entre 0 y 4 años y menos de 500.000 adultos entre 75 y 80 años. Menos de 250.000 y casi 4 millones bueno, en este caso serían 8 millones, ¿no? Sumando los dos.
2 millones de niñas, 4 millones de niños, menos de 250.000 adultos mayores de 80 años. Esta es una población joven y transmite la idea de crecimiento poblacional. Eso es una pirámide expansiva, por así decirlo. La pirámide expansiva, aquí está. Se expande la población, un pico agudo, una base ancha. Aquí tenemos, ya en este caso se va ampliando el pico y se va reduciendo la base. Sería una pirámide constrictiva. Una pirámide constrictiva, ¿no? Se va contrayendo. La base se va contrayendo, ¿no? Y esta es una pirámide estacionaria. Fíjense que prácticamente el número de habitantes por edad es casi igual en todas las etapas, ¿no? Una base estrecha. Observen detalles, ¿no? Como que es mayor la mortalidad masculina, ¿no? Llegan a los 80 años mucho más mujeres que hombres. Estaban igualados hasta los 40 años. Incluso había más hombres aquí en esta pirámide. Había más hombres pero después empezó a reducirse la proporción entre hombres y mujeres. Una sobremortalidad masculina. Es un proceso demográfico importante. Ya no solo son las enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas, ahora los accidentes, hay lugares donde los homicidios en hombres y la cuestión de la accidentabilidad en hombres es impresionante, ¿no? Mueren mucho más hombres que mujeres. Y también factores del estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, un país de la región, ¿cómo era su base su pirámide poblacional en el año 1975? Después se fue contrayendo. Fíjense, el año 2025 y en el año 2050 ya la pirámide estacionaria, por así decirlo, prácticamente. Expansiva, constrictiva y estacionaria. ¿Qué elementos explican la transición demográfica? Bueno, un aumento de la esperanza de vida. Si se fijan acá, la población, en este tipo de pirámide, la esperanza de vida promedio está alrededor de los 50 años. Pero aquí la esperanza de vida puede llegar a los 70 años al nacer, ¿no? Si comparamos tenemos que aprender cómo se calcula la esperanza de vida, ¿no? Para entender la esperanza de vida que tiene una persona al nacer en un lugar, ¿no? Según patrones demográficos. Obviamente todo es variable, ¿no? Y son probabilidades. Hay países que ya su esperanza de vida supera los 80 años.
Influyen los métodos anticonceptivos, la planificación familiar en esta transición, la urbanización, la eliminación del analfabetismo, la atomización social, los cambios que están ocurriendo hoy a gran escala en la sociedad. Y llega un momento cuando se ha completado la transición demográfica que los jóvenes ya no son mayoría, sino los adultos mayores. Y entonces el sistema de salud y la sociedad tiene que dedicarse a cuidarlos y atenderle sus problemas de salud. Ya vimos lo que es la transición demográfica. Y se lo resumo. Disminuye la natalidad, disminuye la mortalidad, aumenta la esperanza de vida y otros cambios, ¿no? Aumenta la población en las ciudades. Esas son transiciones que han ocurrido en los últimos 70 años y se ha duplicado la población. En cambio, también hay una transición epidemiológica. También cambiaron las condiciones de salud, influido por los cambios en los patrones de enfermedad, invalidez y muerte. Pasamos de enfermedades infecciosas, ahora ya se controlaron la mortalidad por enfermedades infecciosas, que producían una alta mortalidad en niños fundamentalmente, en jóvenes. Ahora esos niños y jóvenes llegan a adultos. Y cuando llegan a adultos, entonces se encuentran con las enfermedades crónicas. La transición epidemiológica se ha dado en forma paralela a la transición demográfica, ha influido en ella. Elevados niveles de mortalidad debido a enfermedades infecciosas, ahora se reduce la mortalidad y las principales causas de muerte no son las enfermedades infecciosas, sino las enfermedades crónicas. Se cambió completamente la estructura de las causas de muerte. Influyó estos mecanismos de la transición demográfica, disminuye la fecundidad, aumentan los factores de riesgo y también, por supuesto, aumenta la calidad, ¿no? El impacto de los servicios de salud, la atención a muchas enfermedades con medidas preventivas, ya las hemos estudiado, ¿no? Utilización de vacunas, el surgimiento de los antibióticos, más conocimiento acerca de las enfermedades, su prevención, tratamiento. Ha disminuido la fecundidad. Las mujeres paren menos ahora. Hay un cambio en los factores de riesgo. Ahora hay más sedentarismo. La gente antes vivía en el campo, trabajaba más, estaba más activa. Ahora camina menos, usa ascensor, automóvil. Hay más estrés. Pero también hay mejorías en las condiciones de salud que permiten que las personas vivan más años, ¿no? Entre esas mejoras tenemos más acceso a alimentos en muchos lugares, mejoras en las condiciones de vivienda y por ejemplo, el acceso a la planificación familiar, a los métodos anticonceptivos. Se incrementa la supervivencia materna y neonatal, es decir, disminuye las tasas de mortalidad infantil y materna.
Hay un mejor control del embarazo de alto riesgo. Pero por otro lado, en esta transición epidemiológica se han creado otros problemas, ¿no? En el perfil de salud, en el perfil epidemiológico. Las lesiones accidentales y las provocadas, ¿no?, por la violencia también han aumentado. ¿Qué ha contribuido a la disminución de las enfermedades infecciosas y parasitarias? Bueno, mejor sistema de abastecimiento de agua en general. Hay conciencia, ¿no?, y educación también de las personas a consumir agua potable. Mejores condiciones de saneamiento, mejoras en la alimentación y la higiene y el surgimiento, como le mencionamos, de los antibióticos y las vacunas. Ha disminuido las infecciones y la mortalidad por enfermedades infecciosas. Si comparamos por supuesto, en los países desarrollados se ha dado más esta transición que en los países subdesarrollados. Hoy en día, por ejemplo, en el año 96, la mortalidad en el mundo enfermedades cardiovasculares en los países desarrollados, la primera causa de muerte. Todavía en los países desarrollados, en desarrollo, siguen, hasta el año 96 eran las enfermedades infecciosas. Malaria, enfermedad diarreica, paludismo, tuberculosis. El cáncer aumentó, la mortalidad es otro de los cambios, ¿no?, de la transición epidemiológica. Fíjense que aquí las enfermedades infecciosas en los países desarrollados ya dejan prácticamente de ser una causa importante de muerte, pasan como al 8º lugar. Este es un país típico, ¿no?, de tener en el año 1900 una mortalidad de 490 por cada 100.000 habitantes por enfermedades infecciosas intestinales y neumonía. 380.000 o 381 por 100.000 habitantes. Miren cómo bajó en 100 años. Comparando año 1900 con año 2000. Este es el caso de México, muy parecido al caso de Brasil. Enfermedades del corazón, diabetes, principales causas de muerte. Cáncer. Y las diarreas y las neumonías, el paludismo, sarampión y tuberculosis eran las principales causas de muerte hace 100 años. Vean esta curva de mortalidad en el mundo. En el año 1900 al año 1970. ¿Cómo disminuyó la mortalidad por enfermedades infecciosas? Este pico aquí, ¿se imaginan qué fue, no? Este año murieron, entre el año 1918 y 19, la epidemia de gripe española, influenza. Más de 50 millones de muertos en el mundo. Pero después se produjo un descenso de la mortalidad por enfermedades infecciosas y empezó un aumento de la mortalidad por enfermedades crónicas. En América Latina en general hay una fuerte caída de la tasa de mortalidad, una disminución de la natalidad y un aumento de la esperanza de vida. Son factores que determinan la transición
demográfica y a la vez influyen en la transición epidemiológica. Vean este dato, ¿no? La diarrea fue la primera causa de muerte en el mundo en el año 1990 en América Latina. Descendió hasta el lugar 20 en el 2010. En 2011, el 14% del total de muertes en América Latina fue causada por enfermedades transmisibles. Solo 14%. Casi al mismo nivel de los accidentes. Hoy en día, las enfermedades transmisibles, 73,4% de las muertes son por enfermedades no transmisibles y un 12,4% los accidentes. América Latina es la tercera región del mundo con mayor proporción de muertes causadas por enfermedades no transmisibles. Dominada por enfermedades del corazón, cardiovasculares y enfermedades cerebrovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas. En el año 2020, 7 de cada 10 muertes en los países de América son asociados a enfermedades crónicas. 7 de cada 10 muertes, 70%. Eso es una transición epidemiológica determinada por esa transición demográfica. Sí existe una relación entre la transición demográfica y la epidemiológica. ¿Por qué? Porque a mayor sobrevivencia, al haber más personas envejecidas, más expuestas a factores de riesgo con estas enfermedades, entonces aumenta la mortalidad por estas causas. Entre esta población envejecida, ahí están los factores de riesgo que mencionamos. Hábito de fumar, sedentarismo, una alimentación inadecuada y factores genéticos y ambientales. Como consecuencia, aumentan las enfermedades crónicas. Este aumento en la esperanza de vida, combinado con el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, está creando una nueva demanda de servicios y prestaciones de salud. El reto para los sistemas de salud es atender una población cada vez más envejecida con más enfermedades crónicas no transmisibles. La cantidad de ancianos solos hoy en día que están presionando la demanda de salud es impresionante. Entonces, el sistema de salud está también experimentando una transición, la atención a la salud. El sistema de salud debe hacerse compatible con las dos transiciones para responder a las nuevas necesidades. Hay un tipo de demanda de servicio ahora más costosa. Hay que planificar los servicios de salud en base a esa demanda. Eso va a determinar mucho las políticas públicas y de salud pública para hacer frente a esa transición, ¿no? El énfasis tiene que estar en la prevención de las enfermedades mediante el control de los factores de riesgo, que está asociado, como les mencionamos, con el comportamiento de los individuos, y lograr una mayor cobertura médica de esa población envejecida.
La estrategia está en la atención primaria, en la prevención, la promoción de la salud. Por eso es que le hablamos tanto de eso, ¿no? Aquí hay un problema importantísimo que modificar: la obesidad, la hipertensión y el consumo de tabaco. La obesidad asociada con una alimentación inadecuada y al sedentarismo, ¿no? La poca movilidad. O professor, sim. Com essa alta dessa taxa da população de idade, há umas pesquisas que falam que haverá também uma falta de médicos especializados nessa área, geriatras, né? Sí, excelente, Anderson. Muy bueno tu razonamiento. Se dieron cuenta, ¿verdad? Y nosotros mismos como médicos tendremos que aprender mucho más geriatría y mucho de enfermedades crónicas. Tendremos que saber mucho de hipertensión, mucho de diabetes mellitus, mucho de cardiopatía, mucho de enfermedades cerebrovasculares, hipercolesterolemia, enorme cantidad de pacientes hipertensos con problemas de colesterol, triglicéridos altos, diabetes mellitus. Todo eso hoy en día verdaderamente es una epidemia. El cáncer, ¿cómo vamos a enfrentarnos a ese problema? Y eso va creciendo, ¿no? Entonces, como médicos tenemos que estar conscientes de eso. Cada vez más viejitos solos, ancianos solos, que no tienen quien los cuide. Todos los días ahí en el puesto de salud, pidiendo atención. Eso es una transición importante y va a seguir, va a continuar. Analizando y meditando en este proceso, fíjense el tema de esta pandemia, si se dice que va a durar 2 años, 3 años, no se sabe. Bueno, ya los pronósticos diríamos, la palabra es catastróficos, ¿no? Hablan de 2 años en esta situación. ¿Qué impacto va a tener en la obesidad de los niños, por ejemplo? Entonces, veo que ustedes se están ahí despidiendo de mí en el chat, pero la clase no ha terminado. Están aprovechando para reportarse, pero no hemos terminado. La clase la terminamos a las 10, nos quedan exactamente 27 minutos. Entonces van a hacer mucha falta médicos familiares, para poder hacerle frente a este problema, con conocimientos y habilidades en la prevención y la promoción de salud, para un poco frenar el impacto de estos factores de riesgo, ¿no? Sí, los sistemas de salud tienen que reorganizarse para hacerle frente a esta transición epidemiológica y a esta transición demográfica. Obviamente, se habla de que los sistemas de salud deberán tener un médico cada 500 habitantes máximo para poder hacerle frente a esta situación. Y vemos que hoy en día, por ejemplo, los sistemas de atención primaria tienen un médico para 5.000 habitantes. No pueden garantizar los cuidados de salud de esta población. Llegará el momento que a esos ancianos, a esa población anciana tan numerosa, habrá que darle atención domiciliaria, cuidados en el hogar. Tendrán que haber redes, ¿no? Tendrán que haber redes de apoio. O professor, aqui acho que na nossa região, vamos falar no nosso país, ainda não tem uma cultura vamos falar assim, casas especializadas para idosos, porque você vê muito, por exemplo, no país, nos Estados Unidos, hoje já é uma cultura, quando chega numa certa idade, os próprios
pessoas, esses velhos, eles já vão para essas casas especializadas de cuidado, né? Principalmente para evitar acidente, porque como fica muito sozinho em casa, então já é uma cultura deles chegar a uma certa idade, já ir para essas casas que já tem médicos, especialistas, tudo para essa faixa etária, né? Sí, es una verdadera cultura de eso, porque esos centros funcionan, la sociedad se ha organizado, esos centros tienen financiamiento, recursos, personal capacitado para... Y culturalmente hay esa formación. En muchos países de nuestra región no existe esa cultura. Concuerdo perfectamente contigo. Se cree que enviar a un padre anciano a un lugar de eso es como abandonarlo, como ser mal hijo, ser insensible, tener malos sentimientos, ser malo, ¿no? Es una maldad, ¿no? Mandar a un anciano, pero obviamente hay lugares que los centros de hogares para ancianos no tienen las condiciones de la calidad de vida, ¿no? Se convierten en unos almacenes de ancianos, no en unos lugares donde los ancianos puedan tener una calidad de vida, ¿no? Una atención y vivir en mejores condiciones. ¿Y por qué? Porque los sistemas de salud no se han organizado, no tienen cómo hacerle frente a ese problema, ¿no? Hay un artículo muy interesante que quisiera repasar con ustedes sobre esta información. Y uno de los métodos que hemos utilizado es la lectura, ¿no? Para aprender un poquito más y que no me escuchen solo a mí estas 2 horas. Alguien que nos quiera ayudar con la lectura para comentar un artículo que está por acá sobre este tema de la transición demográfica y la transición epidemiológica. Anderson, ¿te animas a leer? ¿Puedes leer? Un lector por acá, por favor, entre ustedes. É que eu tô com muito ruído aqui por atrás, professor. Tem que começar a fazer muito barulho depois. Sí, comprendo. Gracias, Anderson. Un lector, por favor. Vamos a leer un artículo sobre la transición demográfica y la transición epidemiológica. Por cierto, que habla acerca de esta situación en Brasil, ¿no? De la perspectiva de Brasil. Muy interesante, para ustedes les va a gustar. ¿Será que se me fueron los muchachos? Porque veo que aquí todo el mundo empezó a escribir en el chat cuando yo terminé el slide, pero no hemos terminado la clase. Un lector por ahí, por favor. Un ayudante para la clase. Yo puedo, profe. Ay, Vanessa, qué bueno, gracias. Aquí está la información. El segundo punto que merece ser destacado es que los sistemas de salud son estructuras dinámicas e hipercomplejas y que no podemos pensar más en la salud en nuestros países sin considerar las profundas transformaciones conjunturales y estructurales
que a sociedade está atravessando em vários campos e dimensões. Só um minuto, prof, que está muito ruim aqui para eu enxergar. Tá. Aqui. E que se expressam em seus sistemas de saúde. Com fines didáticos, podemos denominar a essas transformações com o fenômeno de las transiciones en el campo de salud pública. La primera de ellas es la transición demográfica. Nuestro continente está todavía predominantemente compuesto por una población de jóvenes, pero con una velocidad creciente. Estamos pasando por un continuo y sostenido proceso de envejecimiento. Para dar un buen ejemplo, lo que a Francia le llevó un siglo para hacer, Brasil lo está haciendo en la mitad de tiempo. La tasa de fecundidad está cayendo drasticamente, la expectativa de vida aumentando, la mortalidad infantil disminuyendo, la población envejeciendo. Estos cambios provocarían un profundo impacto sobre nuestros sistemas de salud, debido a que están organizados sobre una estructura de atención de urgencia, de emergencia, de atención a las enfermedades agudas. Los sistemas no están preparados para atender a prevalencia de enfermedades crônicas de pacientes portadores de múltiplas patologias, com síndrome metabólico, de adultos maiores que necessitam cuidados diferentes, distintos, não necessariamente cuidados médicos, senão apoio, acompanhantes e cuidados de enfermeria. Pero el desafío de la transición demográfica es doble. Tendremos ao mesmo tempo que cuidar melhor a los futuros ciudadanos desde la planificación del número de hijos y su desarrollo en los primeros años de vida hasta su vejez. La segunda transición, que também se vincula a la cuestión demográfica, es el cambio de perfil epidemiológico. Estamos siguiendo a los cambios en la carga de enfermedades, en el perfil de mortalidad y de morbilidad. Nuestro continente tiene un agravante, porque además de la creciente prevalencia de las enfermedades crónico-degenerativas, aún hay una carga importante de enfermedades infectocontagiosas, lo que caracteriza una doble carga de enfermedad. Otro factor que agrava y mucho esta situación es la problemática de la violencia urbana con los homicidios, los casos de agresión interpersonal, los altos índices de accidentes de tránsito e de trabalho, haciendo mais complexo aún este perfil epidemiológico, que em realidade caracteriza uma triple carga de enfermedade em nossos países. Una pausa. ¿Cuál es la triple carga entonces de enfermedad que tenemos en nuestros países? Triple carga de enfermedad. La primera es las enfermedades crónico-degenerativas. Todavía las enfermedades infectocontagiosas son un problema de no tanto de mortalidad como de morbilidad. Y el otro problema es los accidentes y las lesiones. Las lesiones por la violencia. Y los homicidios.
Eso verdaderamente es un verdadero problema, ¿no? Triple carga de enfermedad. Continuamos, Vanessa. Además, estimaciones de la Organización Mundial de la Salud revelam que, em futuro próximo, uma das mais importantes causas de morbilidade está relacionada às demências seniles, às enfermedades neuropsíquicas, às depressões, aos distúrbios bipolares. E nosso sistema de saúde não estão preparados para enfrentar este novo desafio. Incluso em Brasil, cujo sistema de saúde é diferenciado, não há estrutura adequada para dar assistência necessária nestas áreas, tais como clínicos de família, geriatras, psiquiátricas e psicólogos. E, apesar de que Brasil hizo uma reforma psiquiátrica muito importante, todavia não há uma estrutura de atenção apropriada que considere esta realidade. Os serviços de atenção psicossocial aún são insuficientes. Realizamos a deshospitalização, pero... Ahora, otro problema que nos enfrentamos, las enfermedades neuropsiquiátricas. El problema de la enfermedad de Alzheimer, la demencia senil y problemas como la ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar y las enfermedades psiquiátricas. Y bueno, obviamente es una preocupación de muchos especialistas que en esta situación de distanciamiento social, de pandemia, si esta situación continúa mucho tiempo, va a haber mucha afectación psicológica en las personas, en los niños, en los adultos, depresión, problemas de bipolaridad. Y en realidad, bueno, va a ser complicado el asunto. O sea, las perspectivas de salud son muy retadoras, todo un reto. Hay un proceso de deshospitalización. ¿Qué se entiende por deshospitalización? Bueno, que cada vez hay menos presión sobre los hospitales y más presión sobre la atención primaria. Es decir, ya la mayoría de los problemas de salud no van a los hospitales, sino van a los centros de atención primaria, y ahí hay una gran presión, ¿no? Que no están preparados para enfrentar. Vamos a hablar de una tercera transición. Adelante. A terceira transição fundamental que os países da América do Sul estão vivendo é relacionada ao padrão alimentar. Em Brasil, atualmente, em rigor, não se pode falar mais de hambre ou de desnutrição, pero não há como perceber crescimento dos casos de obesidade infanto-juvenil. Problema grave de saúde, cambios em estándar alimentício como consequência de modificações ocorridas em la estrutura familiar em los países suramericanos, como o caso da presença cada vez maior da mulher em el mercado de trabalho. Aliados a los profundos cambios em la industrialização de alimentos, com produtos listos ou quase listos para o consumo, levaram a uma ruptura do papel tradicional de quem prepara o alimento, haciendo que as pessoas se alimentem fora de casa, consumam mais alimentos industrializados com alto tenor de sódio, açúcar e graxas.
Este es un nuevo campo de la regulación en salud, que también incluye las publicidades de alimentos, bebidas, fast food y etc. Datos recientes del Ministerio de Salud de Brasil revelan que la mitad de la población del país ya puede ser considerada con sobrepeso y que el 15% es obeso. Las proyecciones de una epidemia de diabetes tipo 2 y de hipertensión arterial entre los brasileños son dramáticas para la próxima década. ¿Notaron entonces una dramática epidemia de diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad infanto-juvenil? Fíjense ustedes qué transición, ¿verdad? La mitad de la población es sobrepeso. Y esa estadística del 15% de la población obesa no debe estar actualizada. Es probable que eso haya aumentado. Y no necesariamente que la gente se esté alimentando mejor, porque fíjense este aspecto tan interesante, ¿no?, que se menciona acá. Con la incorporación de la mujer al trabajo, ya la comida se consume muchas veces elaborada por otras personas, no se elabora en la casa, ¿no? Y esas comidas, para que sean más apetecibles, ¿no?, en ese mercado de alimentos, ¿no?, o por así decirlo, se hace cada vez con alimentos que tienen más sodio, azúcar y grasa. Así que todo un reto, ¿no?, esta de transición. Hay otra transición epidemiológica por acá, la transición tecnológica. Doutor? ¿Sí? Bom dia, ¿tudo bien, doctor? Todo bien. ¿Querías comentar algo? Sí, pelo que el doctor está hablando, nós temos acá em Brasil, também no resto do mundo, os piores cenários para a próxima década. Porque eu creio que hoje já há problema muito grande com a depressão, a ansiedade e muito mais com esta pandemia global que temos no mundo. Então, eu creio que os cenários próximos não são muito buenos para a humanidade. No somos catastrofistas, ¿no? No somos catastrofistas, pero obviamente hay una transición epidemiológica, demográfica, que está influyendo y que va a influir en la salud pública. Este tema del sobrepeso. Bueno, ¿y qué va a pasar sobrepeso con depresión, ¿no?, con un trastorno neuropsicológico, estrés? Bueno, dice una epidemia de hipertensión, de diabetes y de demencia senil. No es de risa, ¿no?, el asunto es trágico, pero obviamente nos van a hacer falta muchos psiquiatras y muchos geriatras y muchos médicos familiares, porque esos problemas no se van a solucionar con un bisturí. La carga de trabajo va a estar en la atención primaria, en la demanda de atención de pacientes diabéticos. Algo que me ha llamado la atención últimamente como médico es la cantidad de pacientes diabéticos descontrolados que no encuentran cómo atenderse, quien les controle y están acudiendo a centros hospitalarios ya con las complicaciones, pues. Complicaciones de retinopatía diabética, insuficiencia renal, porque no hayan cómo controlarse en la atención primaria su problema de salud, que obviamente también depende de ellos mismos, ¿no? De que tengan mejores cuidados en cuanto a su alimentación, su control metabólico.
Então, professor, mas aí entra naquela, né? Muita gente deixa para ir quando já não tem mais condições, né? Quando já Sim. está naquele estado, como o senhor falou, já está com a doença dominada lá em cima, aí sim que vai procurar um centro de saúde para correr atrás. He compartido, además de la labor acá, he estado trabajando con una colega oftalmólogo. Estamos haciendo algún trabajo conjunto porque me plantea que la cantidad de pacientes diabéticos que llegan a su consulta con lesiones en la retina, con pérdida de visión, por complicaciones asociadas a un mal control de la diabetes mellitus. Ella me dice que está abrumada por eso. Pacientes con hemorragias vasculares a nivel de la retina. Y es impresionante. Y jóvenes, cada vez más jóvenes, entre los 40 años ya con ese tipo de complicaciones. Y agravados ahora en la pandemia. Agravados porque no tienen actividad física, ahora se disminuyeron su actividad física, están alimentándose mal. Y entonces, bueno, un problema serio. Bueno, estamos encerrando la clase ya, estamos terminando. Muchas gracias a todos. Éxito en su examen. De todo corazón deseo que salgan bien. Y bueno, nos vemos el lunes entonces. Buen fin de semana. Y mediten en estas cosas que hemos hablado. Gracias, un gran abrazo, doctor. Muy gracias. Un gusto para mí. Feliz de haber podido